El histórico edificio del ex Cine Gavidia marca en la memoria de muchos migueleños las tardes coloridas en familia, los actos culturales que reunían a la sociedad de la época o las pícaras citas que ofrecían sus carteleras. Este emblemático lugar, que permitía que la imaginación de grandes y chicos volara, ubicado en la 8ª calle poniente del centro histórico de San Miguel, donde aún pertenece el ahora descolorido y olvidado ex Cine Gavidia, quien un día vio desfilar a famosos artistas y proyectó éxitos originales de la pantalla grande. El nombre de ex Cine Gavidia le fue dado como homenaje al escritor del mismo nombre, insigne poeta y dramaturgo migueleño Francisco Antonio Gavidia Guandique. El ex cine marca más allá que recuerdos. Simboliza una época en la ciudad de San Miguel. La modernización comenzaba a abrirse paso en la creciente Perla de Oriente, con calles pavimentadas, cambio de alumbrado público y mejoras que la convertían cada vez más en una urbe, teniendo asimismo un crecimiento industrial con la fundación de la primera fábrica local llamada Hiladas y Tejidos. El avance de la sociedad dejaba lugar para el gusto del entretenimiento, y ya que el edificio fue fundado en 1957, en una época de desarrollo y vanguardia, geográficamente se edificó en los identificados barrios finos de la populosa localidad, convirtiéndolo rápidamente en uno de los lugares más visitados por la población del momento. Y en el caso del Cine Gavidia de San Miguel, se decide comprarle la casa a la familia de Lisandro Vázquez, una de las familias, digamos, más antiguas y reconocidas de la ciudad, de médicos, por ejemplo, era una familia de médicos, y ellos la venden al gobierno, y ahí se derrumba toda esa propiedad y se comienza a construir la infraestructura que vemos actualmente. Se construye, estuvo a cargo de don Carlos Panameño, que era, digamos, un maestro de obra, pero de aquellos de la época antigua que sabía muy bien seguir los planos, porque el diseño vino desde San Salvador, o sea, los planos venían solo para que aquí la gente los construyera y se contratara mano de obra y se comenzara, digamos, a elaborar eso. Entonces, el señor Panameño es, digamos, es el encargado de la obra. Ellos, con una serie de empleados contratados, levantaron esta infraestructura que se va a inaugurar a principios de la década del 60, ¿no? Se empieza a construir a finales del 50 y se va a inaugurar en el 60. El Circuito de Teatros Nacionales fue creado por decreto de la Asamblea General Legislativa el 9 de julio de 1936, durante la presidencia del general Maximiliano Hernández Martínez, con el objetivo de llevar fondos a las arcas de la Junta Central de Beneficencia. Este circuito aglutinaba para la administración la mayoría de las salas de espectáculos del país, entre ellos a los teatros y algunos cines de San Salvador, Santa Ana, San Miguel y otros incorporados en calidad de arrendamiento. Estos eran un gran aporte al desarrollo urbanístico y del esparcimiento del arte y cultura de esta época en la zona oriental. En ese sentido, el gobierno decide lanzar un proyecto ambicioso en la zona oriental y va a crear 4 cines, ¿no? Casi los 4 son de la misma época, que es el Gavidia en San Miguel, luego el Centenario en Usulután, después el Cine Bahía en La Unión y finalmente el Morazán en San Francisco Gotera. Básicamente estos 4 cines van a nacer juntos, ¿no? Son prácticamente hermanos, nacen en las mismas décadas. La tendencia que se marcó con estos cines en el oriente del país hacía una fabulosa atracción que los convirtió en los lugares perfectos para pasar el rato en familia, disfrutar con amigos o conocer el amor en las oscuras salas de cine. Las funciones eran de noche. Por ejemplo, habían funciones a partir de las 5 de la tarde, 6 y 8 de la noche. El momento ideal cuando la gente tenía tiempo libre después de sus jornadas de trabajo. Los fines de semana se activaban más temprano,
desde las 2 de la tarde y los domingos incluso desde tempranas horas de la mañana. Conocido en sus inicios como Nuestro Teatro, el cual alojó a grandes personalidades como Pedro Infante, Jorge Negrete, Los Ángeles Negros y a muchos más artistas, pero también fue conocido con el nombre de Teatro Principal. Luego de eso se modificó a Cine Gavidia. Sin embargo, se tenía el conflicto de que ya había un teatro con el mismo nombre, pero como un símbolo de darle otro homenaje al maestro Francisco Gavidia, debido a que la calle donde está el edificio es donde nació y vivió parte de su infancia y juventud, es por eso que se decidieron a darle parte del nombre, enmarcándolo en una visible marquesina con letras de neón que hacían tan inconfundible a la popular estructura. Era un cine moderno aquel entonces. Solamente era de imaginarse cómo se veía las instalaciones actuales del Cine Gavidia en una zona prácticamente de estilo colonial, donde la casa que está enfrente, donde está Electrónica 2021, era una casa hermosa, grande, colonial. Las casas que están alrededor prácticamente, el portal Curia enfrente. Solamente es de imaginarse cómo era la sensación de entrar en esa zona antigua y ver en esa esquina un alto e imponente edificio de cemento, en el cual en su interior había prácticamente un gran salón lleno prácticamente de butacas y al fondo, en forma elevada, lo que es el fondo del teatro, donde se exhibían lo que son las películas, se hacían presentaciones artísticas, graduaciones y cualquier tipo de evento cultural y eventos por parte de la alcaldía y por parte de la gobernación. Era el centro prácticamente, el centro artístico de la ciudad de San Miguel. Edificado aproximadamente en la década de los 40, con la colaboración y aporte de la familia Meardi, dicho terreno cuenta con un área construida de 1.176 metros cuadrados. Su construcción forma parte de la arquitectura contemporánea que tiene tendencia al Art Deco, un movimiento de diseño popular a partir de 1920 que afectó a las artes decorativas y a las artes visuales, específicamente a la rama de Streamline de este movimiento, cuyo estilo se caracteriza por el uso de formas curvas, líneas horizontales largas y a veces elementos náuticos como barandas y ventanas de portillo, así como el uso de concreto como material principal de construcción, haciendo del Cine Gavidia un punto para recordar dentro de la ciudad migueleña. Fue construido en un periodo de gobierno militar y entonces su arquitectura responde a ese estilo de arquitectura que se hizo en El Salvador y que se generalizó con los teatros o cines nacionales. La arquitectura característica de los años 50, 60 es un racionalismo o funcionalismo. Yo creo que las ciudades se deben interpretar desde la semiótica o de la semántica, y la semántica lo que te dice es que hay elementos gráficos o espacial gráficos que te identifican una ciudad de la otra. Tú identificas París con la forma de la Torre Eiffel, Roma con el Coliseo, San Miguel ciudad con la catedral, pero también es bien emblemático las letras del Cine Gavidia en esa unión de la esquina. Siempre las esquinas de las ciudades son interesantes para los edificios que se desarrollan en ellas en cualquier parte del mundo, porque la esquina configura la llegada de dos fachadas y esa interacción es interesante en el enmarcado para alguna toma fotográfica o de video, y el cine precisamente está bien diseñado. El rótulo principal está en ese ábside, digamos, o en esa unión de las dos fachadas. El Cine Gavidia dejó de ser el único edificio en su clase y enfrentó la competencia privada de la industria cinematográfica, con la creación años después de dos cines más en la ciudad, que lo renegaron en su momento a convertirse en el cine más barato de San Miguel. Don Boris Ezerqui, que es el dueño de Telecorporación Salvadoreña, va a construir a 2 cuadras del Cine Gavidia el Cine Mundial. Entonces ahí se va a proyectar prácticamente mucho cine mexicano, porque
digamos, el convenio que don Boris Ezerqui tenía con Televisa le permitía atraer mucho cine mexicano. El Cine Gavidia va a ser el que va a traer películas, por ejemplo, de Estados Unidos, va a traer películas de Europa, va a traer películas chinas, ¿verdad? Se va como a especializar en esa especie como de, va a traer documentales, digamos noticieros de, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, toda esa clase de, digamos, de funciones que va a haber. Allá por la década de los 70s también va a aparecer el Cine Barrios, ¿verdad? El Cine Barrios lo va a construir don Enrique Urdán Pilleta, y él va ya con el Cine Barrios, que va a ser el último de los 3 cines que hubo en San Miguel, va a ser como el cine más moderno y va a ser donde habían los estrenos, ¿verdad? Entonces las películas ya de Hollywood, ¿no? Se estrenaban en el Cine Barrios, las que llegaban a San Salvador y luego venían aquí, o se estrenaban simultáneamente en San Salvador y San Miguel. Pero el Cine Gavidia también fue protagonista de eventos sociales y de momentos influyentes. Por ejemplo, icónicas fiestas, premiaciones de la Casa de la Cultura y el Comité de Festejos de las Fiestas Patronales. También se llegó a organizar el evento de coronación de la Reina del Carnaval, debido a su excelente ubicación y su capacidad de albergar de 1.200 a 1.500 personas. Yo tuve la oportunidad de venir y trabajar dentro de ese mismo cuando andábamos con unas presentaciones de la prensa gráfica, que eran shows que se presentaban en todo el país, en todos los cines del país, y vine a caer a esta ciudad de San Miguel y tuve la oportunidad de alternar ahí con grupos locales. En ese tiempo los Sonders de San Miguel, comenzaba Marito Rivera, su inicio también presentado, y presentábamos artistas de la talla de gente que trabajaba en la televisión, como el señor Carlos Álvarez Pineda, conocido como Aniceto Posizoque, Chele Ávila. Estaban también una pareja de cómicos como era doña Teréfora y Pánfilo Apuras Cachas, y se presentaban espectáculos de primer nivel, se hacían concursos de oratoria en los comienzos del Cine Gavidia. Pero no solo dio espacio a grandes talentos y shows internacionales, sino también fue escenario para marcar los éxitos de muchos jóvenes graduados de la época que con orgullo recibieron su título bajo este significativo techo. El 11 de diciembre de 1987, un día viernes, fue la graduación del Instituto Nacional Isidro Menéndez. Yo salí de bachillerato comercio, opción contador, y el Cine Gavidia era como el ícono, el lugar highlight, el lugar de tradición para los eventos por varias razones. Una, porque se consideraba céntrico. La tradición era que se iba a la iglesia catedral a hacer la misa de graduación, y luego había un pequeño desfile en el cual saliendo de catedral para el Cine Gavidia. Y el Cine Gavidia ofrecía unas instalaciones únicas en ese momento, justamente porque había esos 2 niveles en donde abajo estábamos los graduandos juntamente con los acompañantes, y en la parte de arriba estaban la familia, los invitados, y eso se convertía como en una tradición. De hecho, el Cine Gavidia había que reservarlo con anticipación por el alta demanda que tenía, no solamente de colegios nacionales, que fue mi caso, sino que también de colegios privados. Era el lugar que por tradición se hacían, como dije, las graduaciones, justamente por las bonitas características que en ese tiempo presentaban. Sin duda alguna, la imagen de los años dorados del Cine Gavidia son muy diferentes a los vestigios que ahora quedan de este bello fragmento del centro histórico de la ciudad. Melancolía, tristeza. Yo no entiendo cómo un país eminentemente pobre como el nuestro dejamos perder recursos y la posibilidad de seguir generando recursos. Estas instalaciones bien administradas todavía fueran un lugar en el cual fuera un teatro, en el cual se siguiera alquilando para efectos de graduaciones, para efectos de seminarios, conferencias, charlas motivacionales, etcétera. Sin embargo, digo, tristemente seguimos siendo pobres y vamos a seguirlo mientras no tengamos un cambio mental. De esa manera sí genera tristeza más que otra cosa, ¿no?
Con el pasar de los años y la creciente tecnología que se acercaba cada vez más a los hogares salvadoreños, el cine dejó de ser el centro de atención para finalmente quedar cerrado en 1990. El circuito de teatros nacionales no desaparece, pero se enfrenta a la privatización en el gobierno del presidente Alfredo Cristiani, quien comenzó a ponerlos a la venta. El Cine Gavidia no fue la excepción, el cual hasta la actualidad no presenta un comprador interesado. El edificio tiene un valor aproximado de $5 millones, más un correcto proceso de mantenimiento. Tras años de abandono y descuido, el Ministerio de Gobernación en San Miguel hace esfuerzos para darle otra oportunidad a esta estructura de antaño. Cuando el Ministerio de Gobernación lo tomó, era un espacio donde había mucho polvo, era un lugar donde se encontraba mucha gente indigente, muchas personas ebrias. Era un lugar quizás terrorífico porque no se podía ni transitar ni entrar en ese lugar. A partir del momento que al gobernador en ese entonces, del 2011, se empezó a hacer la gestión para poder hacerlo un espacio cultural, ¿verdad? Donde pudieran varias instituciones poderlo usar de una forma que fuera gratuito. Antes de la reciente intervención, el edificio estaba al mando de la administración municipal, tiempo en el que la estructura recibió ultrajos y allanamiento de toda índole, desde personas sin hogar que buscaban un refugio para poder pasar la noche, hasta visitantes subidos de tono que se cree llevaban a cabo dentro de las instalaciones rituales de ocultismo, convirtiendo el espacio en su zona de magia negra. Cuando la gente de gobernación viene y comienza a restaurarlo a principios del 2000, si no mal recuerdo, se encontraron con muchas cosas, incluso algunas perturbadoras. Hay un salón que está a un costado del escenario. Son como unos tipos camerinos que hay ahí. Ahí se cuenta y se sabe con certeza de que se encontraron fetos y cadáveres de niños, las cuales eran utilizados para hacer rituales satánicos. Y algunas de las personas que actualmente cuidan el espacio y todo, escuchan los pasos de los niños y el llanto también de los mismos. Sí tiene su parte ahí como un poco macabra, ¿no? En su historia, lastimosamente. Se utilizaba mucho para esto. Entre los relatos y leyendas que se formaron alrededor de este simbólico lugar, también persistía el rumor de un túnel secreto en la estructura, que hacía conectar al Teatro Nacional con el cine, el cual tendría un recorrido de aproximadamente 1 kilómetro, haciendo 6 cuadras bajo tierra en el centro de la ciudad. Pero entre historias y anécdotas de este recordado lugar, nuevas estrategias para reivindicar el ex Cine Gavidia ya han sido puestas en marcha. Ya con los lineamientos del presidente Nayib Bukele se ha hecho ese cambio. Se vio por la necesidad de que en San Miguel no tenemos un albergue donde nosotros podemos acoger a 600 personas, 500 personas. Entonces, ese espacio lo da. Entonces, por eso fue que tomaron esa decisión, ¿verdad? Porque ya después había un cobro, pero ya no se podía, por lo que vino la pandemia y todo eso, ya no podían en las instituciones poderlo adquirir de esa manera. La infraestructura ha sido adecuada para ser considerado un albergue en desastres naturales de índole climática, ya que el techo ha sido restaurado y acondicionado para resistir tormentas y conservarse como un lugar seguro. Sin embargo, cabe recalcar que el edificio presenta deterioro estructural, lo cual no lo hace resistente a movimientos telúricos sísmicos de gran magnitud, por lo que requiere una pronta intervención en su edificación base. Lo que sucede es que ya pasaron
desde el 60, 70 años, entonces su vida útil, la vida útil de los materiales está llegando a su fin y el tiempo que estuvo en intemperie, porque hoy si lo vemos está bastante restaurado, pero el tiempo de la intemperie acumuló humedades, hongos, todo tipo de abandono en las cubiertas y eso pudo filtrar y generar algún tipo de deterioro en los refuerzos del acero. Habría que hacerle una intervención estructural para garantizar que no va a presentar algún tipo de colapso por un sismo. Actualmente, el espacio que ocupaba la sala de cine del primer piso, la cual estaba llena de butacas disponibles a la espera del público entusiasta del antaño migueleño, ahora está ocupada por literas dobles que están preparadas y a la expectativa de convertirse en el sitio seguro para muchas familias en zona de riesgo. Ante una situación de emergencia, el ex cine se encuentra protegido diariamente por uniformes camuflajeados que son portados por jóvenes soldados que hacen guardia permanente en el recinto de historias añejadas y recuerdos rescatados. Si pudieras elegir qué rumbo darle a este edificio histórico, ¿cuál sería?